en su espacio Habla Enrique Viana, al doctor Enrique Viana. Adelante, Enrique. Buen día, Luis. Buenos días, oyentes. Un placer de nuevo estar acá con ustedes. Luis, venimos a hablar un poco otra vez sobre la pérdida de garantías. Estamos muy preocupados porque se está usando el derecho como un mecanismo no de afianzamiento de garantías, no de reforzamiento de las garantías de los ciudadanos, de los habitantes de la República, sino justamente se está usando el derecho de una forma torcida, de una forma de querer desnaturalizar institutos, desnaturalizar instituciones. En estos días seguimos con preocupación dos aspectos. Por un lado, lo que hace a toda esta normativa de ordenamiento territorial por la cual se anuncia por un lado que va a ser una herramienta para cercenar el derecho de propiedad, pero inmediatamente nos comprobamos que va a ser una herramienta para cercenar la protección del medio ambiente, entre otras cosas, y para proteger justamente el derecho de propiedad de los grandes capitales, de esos grandes capitales que traen como mochila pesada y dejan en nuestro territorio todos los problemas de destrucción y de contaminación ambiental. Pero también nos preocupa lo que yo siempre menciono como el segundo gran compendio de normas que hacen a la libertad de las personas. Si bien podemos identificar a la Constitución de la República como aquella enumeración de derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, indudablemente quien le sigue, la norma que le sigue en tal importancia es el Código del Procedimiento Penal. El Código del Procedimiento Penal establece un conjunto de disposiciones que hacen a saber cómo los individuos pueden llegar a perder su libertad. Ya no solo nos importa si un individuo ha incurrido en una conducta que presuntamente pueda ser tipificada como delito, si una persona ha incurrido en delito, sino saber cómo llegamos a desentrañar si esa persona en efecto ha cometido un delito. Y a eso se refiere el proceso penal. Es aquel conjunto de instancias que permiten determinar la responsabilidad penal de una persona y como conclusión, entre otras posibles, cercenar su libertad, privarlo de su libertad en forma legítima en función de que se haya seguido un proceso adecuado, un proceso que respete los derechos y las garantías de las personas. Es eso lo que estamos hoy perdiendo en materia de la ley. En el nuevo Código del Proceso Penal se establece una forma de procedimiento, que incluso podemos cuestionar si es verdaderamente un proceso o un procedimiento, que contribuye a cercenar los derechos y garantías de las personas. Hay próximamente jornadas que se van a hacer, incluso con participación de insignes profesionales, como el doctor Gonzalo Fernández, el doctor Gabriel Valentín, creo que hay una ahora el día 16, donde incluso ya se están anunciando algunas modificaciones que se le van a hacer a este Código de Proceso Penal, o mejor dicho, algunas postergaciones. Resulta que tanto los penalistas, el doctor Gonzalo Fernández es uno de ellos, como los procesalistas, el doctor Valentín es uno de ellos, nos venían diciendo desde hace mucho tiempo que que la gran ventaja que tenía el nuevo proceso penal era que venía el juicio oral y público. Y el ciudadano dice, juicio oral y público va a ser como en las películas, uno va a tener al juez enfrente, va a tener a la parte acusadora y a la defensa y al imputado delante de un gran estrado, donde la gente va a poder observar cómo se desarrolla la justicia, y eso es bienvenido porque va a permitir un control de alguna manera del ciudadano, un control popular que va a permitir que las decisiones judiciales se den de frente a la ciudadanía, sin secretos, sin tapujos, sin cosas a escondidas. Pues curiosamente, esa etapa del proceso, que como veremos es una etapa muy mínima, muy pequeña del conjunto del proceso, se posterga. Se posterga hasta el 2019, aparentemente todavía no conocemos el texto, hay quienes lo van a analizar sin que el texto sea divulgado, pero se sabe que ese proceso, esa etapa del proceso, la etapa del juicio oral y público, ese que tanto se bandereaba para defender el nuevo proceso penal, sin embargo queda postergado para el 2019 y de allí veremos si no ad eternum, es decir, por los tiempos de los tiempos. Lo que sí vamos a tener, lo que sí se va a empezar a aplicar, y yo creo que incluso en algunos aspectos ya se está aplicando y se piensa aplicar antes de la vigencia fijada para el 2017 del nuevo Código del Proceso Penal, es lo que hemos insistido nosotros, que son los pactos
en las comisarías. Es la investigación presumarial en la comisaría, dirigida por una de las partes del proceso, no por el juez no va a estar presente, esto no se va a desarrollar en el juzgado, sino que se va a desarrollar en dependencias policiales, y allí van a existir los llamados pactos, los pactos perversos, como veremos enseguida, que los denomina nada menos que el insigne jurista Luigi Ferrajoli. Esos pactos se van a desarrollar con la persona privada de libertad, o sea, con una persona que no va a tener una libre negociación posible, en la medida de que va a estar jugando su pellejo en ese momento frente a su contraparte ante la Fiscalía. Y luego se va a seguir con un proceso abreviado. Ese proceso abreviado ni siquiera se va a hacer en forma oral y pública, sino que ahora, postergando la parte del juicio oral y público, se va a hacer en secreto, en forma reservada, sin la posibilidad de que el público lo presencie. En ese proceso abreviado, el juez lo único que va a hacer homologar, dar el amén, dar el aval a ese pacto desarrollado en la esfera puramente administrativa. Esto nos lleva a un proceso absolutamente sin garantías. Es un proceso que ni siquiera como proceso podemos describirlo, porque si partimos de la base del concepto de proceso, tenemos que concebir un conjunto de secuencias, de etapas que se van desarrollando una tras otra en forma sucesiva, que van concluyendo a las anteriores. Bueno, eso no se va a dar, porque todo esto, esta negociación, esta actividad de investigación se va a desarrollar sin etapas, sin el control debido de un juez, y en una dependencia como nada menos la dependencia policial. No va a haber juicio, por lo tanto, no va a haber debido proceso legal. Vamos a estar entonces ante un procedimiento que describimos, que se va a desarrollar en las comisarías, en las dependencias policiales, sin juez, sin control judicial, con lo cual nos llevamos por delante el artículo 16 de la Constitución, sin contradictorio. No va a haber en propiedad un contradictorio, va a haber una negociación, pero un contradictorio en sí no va a haber. Sin acusación, por más que se lo llame proceso acusatorio, no va a haber una acusación, sino va a haber un fiscal que va a utilizar cuanta metodología tenga a su mano para conseguir que el individuo confiese, y de esa manera ir con una decisión simplificada ante el juez para que el juez le dé el visto bueno, nada más que eso. Sin defensa, porque obviamente, ¿qué defensa se puede hacer cuando el planteo que se desarrolla por parte de la Fiscalía es, si tú me confiesas, en lugar de pedirte una pena por rapiña, te pido una pena por hurto agravado? ¿Qué defensa jurídica, en el verdadero sentido de la defensa, puede funcionar allí? Sin principio de inocencia, porque va a haber muchos inocentes que ante el albur de verse sometidos a un largo proceso penal, presos, y con la eventualidad de condena pese a su inocencia, van a preferir pactar, de repente confesar algo que no hicieron para tener una reclusión menor en el tiempo. Va a ser un proceso sin carga de la prueba de la acusación. No va a ser necesario que el acusador tenga carga de la prueba y que tenga que demostrar determinados hechos si obtiene mediante un pacto la simple confesión, y con esa simple confesión obtiene la condena del indagado o del imputado. Va a ser un proceso judicial sin expediente. Va a ser un proceso no judicial, un proceso policial, comisarial, pero donde no va a haber expediente, donde no va a haber una redacción de cada uno de los elementos en forma sucesiva en un documento escrito. Entonces la secuencia de los hechos no va a estar registrada, y de esa forma las variables que se puedan dar y la discrecionalidad que va a tener el fiscal para llevar elementos que le favorezcan, pero para no llevar elementos que no le favorezcan al juez, es sumamente enorme. Vamos a tener un proceso penal sin fiscales independientes. Ya hoy, hace cuestión de unos días, se acaba de crear la primera unidad de actuación en materia de derechos humanos, y eso supone que los fiscales van a tener que actuar en forma mancomunada, dirigida por un fiscal que va a ser designado a su vez por el fiscal general, con lo cual esa forma coordinada, mancomunada de fiscales, cual rebaño, va a significar que no existen fiscales independientes, y que vamos a un sistema, como en Colombia se lo llama, un sistema de fiscal general y de fiscales delegados. Vamos a tener un proceso sin juzgado, como decíamos, un proceso en la comisaría. Vamos a tener un proceso donde la digitación de quién interviene y quién no interviene como fiscal, en la medida de que pueda haber instrucciones, de que pueda haber traslados, de que pueda haber trabajos en equipo, va a estar en función de quién
actúa de acuerdo al mandamiento de un fiscal general, y con ello vamos a estar violando el artículo 19 de la Constitución, que establece la prohibición de los llamados juicios por comisión, aquellos juicios donde se selecciona los partícipes del proceso una vez ocurrido el hecho, y de esa forma se puede digitar el resultado de ese hecho una vez que pretende ser juzgado. Vamos a un proceso, como decíamos, sin transparencia, un proceso en secreto, un proceso a escondidas. Olvídense del juicio oral y público. Lo que va a primar aquí es ese proceso secreto que se va a desarrollar en las dependencias policiales, a las cuales no vamos a poder acceder los ciudadanos para ver si se está cumpliendo con la ley. Vamos a un proceso sin principio de legalidad, con discrecionalidad, con no obligatoriedad, donde el fiscal puede retener las actuaciones incluso ante una hipótesis garrafal de delito y demorarlas hasta 2 años antes de llevarlas a un juzgado. Vean ustedes lo que está ocurriendo con la justicia argentina, con el caso Nisman, para poder tener un ejemplo claro de a qué nos estamos enfrentando. Vamos a un proceso, y esto ya es un aspecto más técnico, sin teoría del delito y sin teoría de la pena, es decir, sin los dos grandes elementos que hacen a la dogmática penal. ¿Para qué vamos a tener teoría del delito y teoría de la pena si aquí todo se arregla con una mera tranza, con un mero pacto? Vamos a un proceso con ley del mínimo esfuerzo, es decir, es mucho más fácil buscar y negociar una confesión que salir a buscar las pruebas y a encontrar los elementos para inculpar a una persona. Por supuesto que también vamos a un proceso sin jurado y un proceso sin querellante o sin acción de parte. Esos dos mecanismos que no se toman en esta pretendida y muy mala copia del proceso penal. Y para finalizar me gustaría hacer una lectura, una pequeña lectura de lo que dice Luigi Ferrajoli con respecto a este proceso negociado, a este proceso que también se llama premial, por ser un proceso que pretende establecer un sistema de premios y castigos en función de la confesión o no de la persona. Luigi Ferrajoli, insigne jurista en una obra espectacular que se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, dice lo siguiente: la negociación entre acusación y defensa es exactamente lo contrario al juicio contradictorio característico del método acusatorio y remite más bien a las prácticas persuasorias permitidas por el secreto en las relaciones desiguales propias de la Inquisición. O sea, vean ustedes cómo esta práctica de negociación se aproxima muchísimo más a la Inquisición que al proceso acusatorio en sí mismo. El contradictorio, de hecho, consiste en la confrontación pública y antagónica, dice Ferrajoli, en condiciones de igualdad entre las partes. Y ningún juicio contradictorio existe entre las partes que, más que contender, pactan entre sí en condiciones de desigualdad. Él habla de perversión burocrática y policial de una buena parte de la justicia penal, transformando el juicio en un lujo reservado solo a quienes estén dispuestos a afrontar sus costes y sus riesgos, y de que el proceso pueda quedar reducido a un juego de azar en el que el imputado, incluso inocente, se coloque ante la disyuntiva entre condena a una pena reducida o el albur de un juicio ordinario que puede cerrarse con la absolución, pero también con una pena mucho más grave. El pacto en materia penal, de hecho, no puede sino fundarse en un intercambio perverso, dice Ferrajoli. Todo el sistema de garantías queda desquiciado, dice, el nexo causal y la proporción entre delito y pena, los principios de igualdad, certeza, legalidad, la inderogabilidad del juicio, la obligatoriedad de la acción penal, el principio de contradicción, en fin, enumera una serie de circunstancias. Y termina haciendo una gran y una grave advertencia. El Ministerio Público ha sido investido de un enorme poder de predeterminación, tanto del método como del contenido del juicio, lo que contradice su naturaleza de parte en situación de igualdad con el imputado. Y enseguida dice: y hay que preguntarse cuánto tiempo tardará un poder tan desmesurado, decisivo para la suerte del proceso y para la medida de la pena, pero privado de cualquier carácter jurisdiccional, de reavivar la nunca quietada aspiración del Poder Ejecutivo a ponerlo todo bajo el control propio. En una palabra, un proceso que lleva a la concentración de poder, un proceso que otorga superpoderes, un proceso donde no hay independencia y no hay actuar imparcial de los magistrados, es un proceso propio de un gobierno despótico. Señores, hasta aquí llegamos. Será hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Enrique, hasta el próximo domingo. Es verdaderamente
dramático lo que plantea el doctor Viana, el fiscal Viana, y la población tiene que estar alerta a todo esto y empezar a reaccionar.